Hola, buenos días amigos y amigas. Una vez más estoy con vosotros para poder juntos estudiar y meditar en algún tema de la palabra de Dios y que nos sea de estímulo, de ánimo, de exhortación, de consolación y una palabra que rete también nuestra vida, que nos confronte con la realidad de nuestro pecado también, como no, y con la realidad de la seguridad de salvación que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Bueno, pues el tema que quería compartiros es algo fuerte, son declaraciones muy duras que el Señor Jesucristo hizo concretamente en el Sermón del Monte, ¿no? El llamado Sermón del Monte, donde había multitudes reunidas, ¿no? Y donde el Señor Jesucristo pues expuso muchas enseñanzas breves, pero no por ello importantes, yo diría que de importancia capital cada una de ellas, ¿no? Y hay una de esas enseñanzas y de esas declaraciones que el Señor Jesucristo hizo que a mí personalmente a veces me han puesto los vellos de punta, como se suele decir, ¿no? Y es esta declaración que el Señor Jesucristo dijo, concretamente se encuentra en Mateo 7:21 y que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, esto es algo muy relevante, pero también en cuanto a importancia me refiero, pero también muy duro de oír. Algo muy fuerte, ¿no? Algo que nos sacude, ¿no? O debería sacudirnos interiormente y hacer un examen, ¿no? Como decía Pablo a una de las iglesias, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que no es cuestión de vivir en duda, no es cuestión de vivir, soy cristiano, no soy cristiano, ahora sí, ahora no, no. Si eres cristiano, tienes una seguridad de salvación en Jesucristo, pero ¿cómo saber si soy realmente cristiano, si soy realmente una persona redimida por la sangre de Cristo, si soy una persona realmente salva que un día va a alcanzar esa vida eterna prometida por el Señor Jesucristo? O si por el contrario, al final me voy a ir a la condenación, al final Dios me va a declarar que nunca me ha conocido. Conocer en cuanto a relación personal, se entiende. La palabra conocer, pues ya sabemos que iba más allá de un conocimiento cognitivo, de un conocimiento de saber quién es Dios, sino es un conocimiento relacional, ¿no? Que en base a esa relación hay un fruto, hay un resultado, ¿no? Por tanto, cuando Cristo estaba diciendo esto a la audiencia, a la multitud que había ahí reunida en ese monte, yo creo que no dejó a nadie indiferente, ¿no? Porque fijaos lo que dice, ¿no? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Es decir, cuando los judíos repetían Señor, era algo que mostraba una familiaridad, una relación, un conocimiento de la persona a la cual se estaba
dirigiendo, era como cuando repetía, por ejemplo, maestro, maestro, ¿no? O cuando alguien decía padre, padre, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, te estás dirigiendo, estas personas estaban dirigiendo al Señor como alguien a quien conocían, alguien que le era familiar a estas personas, ¿no? Por tanto, y fijaos lo que dicen, ¿no? O sea, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, ¿no estábamos trabajando? ¿No estábamos haciendo lo que tú querías? ¿No estábamos profetizando en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios en tu nombre hicimos milagros? Es decir, ¿no estábamos en tu voluntad cuando hacíamos estas cosas? ¿No estábamos realmente siendo obedientes a lo que tú nos decías? ¿No estábamos haciendo algo que te agradaba? Y sin embargo dice que el Señor en aquel día, que se está refiriendo al día del juicio, por supuesto, eh, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, esto es tremendo, hermano. Debería hacernos reflexionar estas declaraciones de Jesús, porque muchos pensamos o podemos pensar que estamos en la voluntad de Dios y al final, en el día del juicio, en el día en el cual Dios juzgará a las naciones y entre esas naciones también estaremos nosotros los que nos decimos cristianos, y que el Señor en ese día nos tenga que decir no te conozco y ser arrojado a ese lago de fuego, ¿no? Será muy triste, pero a la vez ya no habrá remedio. Es decir, ya no habrá vuelta atrás, ya no habrá oportunidad de salvación. Por tanto, tenemos que estar plenamente seguros de que tenemos salvación, y esa salvación, si la tenemos en Cristo, es para vida eterna. No va a ser porque Dios no da la salvación, ahora te la doy, ahora te la quito. No, Dios la da y la da para siempre, pero bueno, debemos saber si realmente estamos en la fe que salva. Entonces, ¿cómo poder llegar a tener un poco más de claridad en cuanto a la seguridad de la salvación, a la seguridad de que estamos en Cristo o no? Hay una parte en la palabra de Dios que nos puede mostrar de una forma más clara si tenemos vida eterna o no, si tenemos el Espíritu Santo o no. Bueno, hay, por supuesto, partes en la palabra de Dios donde podemos encontrar claridad, ¿no?, en este tema, pero una de las más, yo diría, de las más importantes y de las más clarificantes en cuanto a la seguridad de salvación se encuentra en la carta a los romanos. Así que vamos a ir a la carta de los romanos, en el capítulo 8 concretamente, y vamos a leer varios versículos. Vamos a leer a partir de versículo 9. Fijaos lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, esto es
algo rotundo. Esto no es, digamos, puede ser o tal vez. No, no, esto es una garantía, esto es una seguridad, es una declaración categórica de parte de Dios a través del apóstol Pablo a los romanos. Mas vosotros, repito, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por tanto, arrepiéntete. O yo, si estuviera dudando, me tengo que arrepentir. Tengo que pedir perdón a Dios, tengo que pedir que tenga misericordia de mí, tengo que reconocerle como Señor y Salvador y clamar a Él por si quizá, como dice el libro de Hechos, Dios me conceda que me arrepienta y pueda alcanzar esa vida eterna. Ahora, ¿quiénes son esos vosotros? Bueno, en el contexto está escribiendo a cristianos, está escribiendo a gente redimida. Pero para tener una confirmación más clara y una seguridad relevante de que has sido redimidos, hay condicionantes y uno de ellos es no vivir según la carne. Y vivir según la carne es hacer de tu estilo de vida diario, pues las mismas cosas que hacías antes de ser cristiano y también las mismas cosas que hace la gente que no es cristiana. Entonces, eso es vivir según la carne. Vivir según la carne es vivir haciendo lo que a ti te da la gana, haciendo lo que tus deseos o tus pasiones o mis pasiones nos marcan que tenemos que hacer, o las cosas que la corriente de este mundo, que el sistema de este mundo, influido por Satanás, que el Señor lo reprenda, pues dicta que el ser humano tiene que hacer, llamando también a lo malo bueno y a lo bueno malo. A lo malo que dice la palabra de Dios que es malo, pues llamarlo bueno, y a lo que dice la palabra de Dios que es bueno, llamarlo malo, o llamarlo anticuado, o llamarlo legalista, o llamarlo retrógrado, o llamarlo obsoleto, mandamientos de Dios, llamarlos anticuados o llamarlos pasados de moda o llamarlos que no tienen validez, por ejemplo, entre otras cosas. Eso es vivir según la carne. Entonces, vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y qué es vivir según el Espíritu? Pues fijaos lo que dice en versículos anteriores. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan y esos pensamientos forman un patrón de conducta, un estilo de vida. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es decir, en la palabra de Dios. ¿Cómo conocer las cosas del Espíritu sino por medio de la palabra de Dios? Y también, por supuesto, por medio de la oración, y también, por supuesto, por medio de la meditación, y también, por supuesto, por medio de descansar en Dios y en el sentido de que Él pues nos muestre a través de su palabra, pero principalmente
conocemos las cosas del Espíritu y podemos vivir según el Espíritu, conociendo lo que el Espíritu enseña. Y el Espíritu no contradice, ni contradice a Jesucristo, ni contradice a Dios Padre, porque son uno. O sea, uno en cuanto a atributos, uno en cuanto a carácter, uno en cuanto a unanimidad. No hay dobleces en Dios. Por tanto, estamos ocupándonos en las cosas del Espíritu, estamos ocupándonos en la palabra de Dios, estamos ocupándonos en buscar la voluntad, la dirección de Dios para poder vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, fijaos lo que dice el versículo 10 de este capítulo 8. Pero si Cristo está en vosotros, es decir, primero dice el Espíritu Santo y luego dice si Cristo está en vosotros, ¿por qué? Porque Cristo, el Padre y el Espíritu Santo habitan de alguna manera en la persona redimida. Por tanto, a veces la palabra de Dios dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo permanece en el cristiano hasta el día de la redención, pero también de alguna forma el Espíritu Santo, como no contradice al Padre, ni al Hijo, ni a Cristo, el Padre y Cristo habita en nosotros por la fe. Por tanto, si Cristo está en vosotros, dice versículo 10, el cuerpo a la verdad está muerto, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, y Espíritu aquí lo dice en minúscula, se está refiriendo al Espíritu nuevo que Dios ha puesto en ese nuevo nacimiento, cumpliendo la profecía de Ezequiel 36, entre otras. Pondré en vosotros un espíritu nuevo, os daré un corazón nuevo. Por tanto, ese espíritu vive a causa de la justicia, dice el versículo 10. El cuerpo, sí, hemos sido crucificados con Cristo, ¿no? Lo que decía Pablo a la iglesia de Galacia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Gálatas 2:20. Esos son muestras, hermanos. Y luego el versículo 11 dice, y si el Espíritu, mayúscula, es decir, el Espíritu Santo de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, al haber muerto al pecado, al reconocernos que nuestra incapacidad y nuestra pecaminosidad nos lleva justamente a la muerte y haber clamado por la vida de Dios, por ese nuevo nacimiento, tenemos dos realidades. Una, nuestra muerte física y pecaminosa, por supuesto, una muerte que nos llevará pues a que este cuerpo no pueda heredar, pero tenemos también una seguridad de vida eterna en Cristo Jesús y la promesa de que Dios, mientras vivamos en este cuerpo, vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y este vivificar va más allá de la sanidad física. Se está refiriendo también a la vida espiritual, a que si el Espíritu Santo mora en nosotros, nos dará digamos, no solamente el valor, sino también la capacidad
de vivir agradándole a Él, de vivir en esa libertad con la cual Dios te ha hecho libre y me ha hecho libre a mí, hermano. Por tanto, para saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y seguridad de salvación, no basta con las obras que hacemos. No basta con resucitar muertos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. No, va más allá. Es una vida diaria, un diario vivir en la voluntad de Cristo, en el Espíritu, en la dirección del Espíritu Santo. Por tanto, la dependencia tiene que ser constante, porque si no es constante, ahí empieza una debilidad y empieza también una decadencia, inevitablemente, o aún peor, una muestra de que no tenemos esa vida eterna, de que no somos hijos o hijas de Dios. Entonces, esto es una palabra, digamos, o una enseñanza que Dios nos da en su palabra, que no solo nos exhorta, sino que también nos alienta. Nos exhorta en cuanto a examinarnos, nos reta en cuanto a mejorar, pero también nos alienta en cuanto a tener esa garantía, esa seguridad de que somos hijos de Dios. De que Dios un día no nos dirá, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, sino que te dirá, bien, buen siervo fiel. Porque nuestras obras serán fruto del Espíritu y no fruto de la carne. Serán fruto de la vida de Dios en ti y en mí. Y esas son las obras que agradan a Dios. Esas son las obras que glorifican a Dios. Las obras que nacen de una vida unida, una vida manifestada de Dios en ti y en mí. Una vida que con sus caídas, por supuesto, porque vamos caminando por este mundo, pues nos caemos, tropezamos, fallamos, pecamos, pero que no se queda en la caída, que no se queda en el pecado, que no vive según la carne, sino que vive según el Espíritu de Dios. Bueno, pues ya no vamos a continuar más, vamos a dejarlo aquí, pero ten esa seguridad. Y recuerda, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Que el Señor te bendiga, te fortalezca, te anime, te consuele y te conceda las peticiones de tu corazón según su voluntad. Un abrazo, querido hermano, querida hermana, y hasta la semana que viene, si Dios lo permite.